Perfecto. La fiesta de Rosh Hashanah tiene un origen sumamente misterioso, porque nos parece muy cotidiano tener un principio de año, todas las culturas lo tienen, pero lo raro es que la fiesta llamada Rosh Hashanah es una fiesta que no aparece en la Torah. Entonces, la realidad es que en la Torah no aparece en ninguna vez una fiesta llamada Rosh Hashanah o una fiesta llamada Yom Adin, el día del juicio. Entonces, esta fiesta en la Torah se llama Yom Zichron Teruah, que significa el día del recuerdo de la teruá, que es un sonido del shofar. Y aparece en dos lugares en la Torah, en el Parashat Emor y en Parashat Pinjas, que son las parshiot que tratan sobre las festividades o Moadim. Y curiosamente dice que en el séptimo mes, que es el mes de Tishrei, en el primer día, es un día llamado Yom Zichron Teruah, el día del recuerdo del sonido del shofar. Entonces, eso es todo lo que dice la Torah. La Torah no aborda el tema más y pues normalmente nosotros tenemos las festividades asociadas a cosas que suceden. Por ejemplo, Pesaj es la salida de Egipto. Comemos matzá porque se comió matzá. Shavuot es la entrega de la Torá y tiene una connotación agrícola. Sukkot celebra una cuestión agrícola y celebra el camino de Mitzrayim hacia Israel. Entonces, todas las fiestas tienen un anclaje histórico y todas las fiestas tienen de cierta manera un anclaje agrícola. Pero si queremos entender qué es lo que se está celebrando en Rosh Hashanah, pues nos va a llamar mucho la atención porque de entrada es el séptimo mes. Y es muy raro que empieces a contar un año en el séptimo mes. Es como si yo les digo, en julio vamos a empezar el año nuevo. ¿Por qué? ¿Por qué no lo empezamos en enero, que es el primer mes? Sabemos que el primer mes del calendario judío es Nisan, porque así lo dice la Torah. Y el séptimo mes es Tishrei, que es el mes de Libra. Y por lo tanto, pues es bastante extraño pensar por qué celebrar el año nuevo en el séptimo mes. Esa es la primera pregunta. La otra pregunta es que nosotros sabemos que este día, llamado el primer día del séptimo mes, es un día que se toca el shofar y vale la pena decir que la única mitzvah que tiene Rosh Hashanah por la Torah es que es un moed. Un moed implica que no puedes hacer melajá, es un como tipo Shabbat, que si no puedes hacer muchas cosas que se hacen que no se pueden hacer en Shabbat, con la excepción de cocinar y de cargar. Y la única mitzvah propia del día es escuchar el sonido del shofar. Inclusive hay una discusión muy importante entre Rabbeinu Tam, que es el nieto de Rashi, y Maimónides, el Rambam, que cuál es la verdadera mitzvah, si tocar el shofar o escuchar el shofar. Y la verdad es que la mayoría de los jajamim van como el Rambam, quien dice que la mitzvah es escuchar el shofar, no tocarlo. Obviamente que para escucharlo alguien lo tiene que tocar, pero haz de cuenta, la persona que lo toca sirve a la función de que todos lo escuchen. Y esa es la mitzvah. Por otro lado, sabemos que la fiesta de Rosh Hashanah en la Torah se llama de una manera y sabemos que es un día de juicio. Pero ¿cómo llegaron los jajamim a entender por qué Rosh Hashanah, primero que todo, qué celebra? Y segundo que todo, ¿por qué es Yom Adin? Porque es el día del juicio. ¿Y por qué el principio del año, que es lo que nosotros manejamos, tiene que ver y tiene que tener una asociación con el día del juicio? Entonces, aquí preguntan, creo que es el Jidá. El Jidá es un rabino que es un rabino muy interesante, se apellida Azulay.
Y él dice que normalmente cuando hay juicio sobre algo, porque hay muchas cosas que requieren juicio en la Torá, están asociadas, por ejemplo, el juicio del agua, de las lluvias, se da en Sukkot. Cuando uno va al templo en Sukkot, hay la que se llama las filot, las plegarias que están relacionadas a la lluvia. Se pide por lluvia, se pide que caiga la lluvia a tiempo, que no haya huracanes, que no haya frentes. Todo lo que está pasando ahorita es lo que se pide. Y que por otro lado llueva y que no haya sequía. Pero ¿por qué se pide en Sukkot sobre la lluvia? Porque Sukkot estrena la temporada de lluvias. Entonces es lógico que si empiezan las lluvias, se hace juicio de las lluvias en Sukkot. Se hace juicio del grano, del trigo, de la cebada, etcétera, etcétera, en Pesaj, en Nisan. ¿Por qué? Porque es la época que brotan los trigos y que brotan los granos en Nisan. Por otro lado, el juicio de las... ¿Qué quieres decir con hacer juicio? Quiere decir, Dios hace como juicio en el cielo y dice, este año va a llover en sus debidos tiempos, este año va a llover de más, va a llover de menos, va a llover tanta cantidad, como que todo esto es parte de un plan divino en base a cómo la humanidad y cómo el mundo se manifiesta. Quiere decir, si si no hubiera ningún bloqueo energético en el sistema, entonces todo estaría perfecto porque el plan divino es perfecto. Pero en el momento que Dios creó al hombre y en el momento que el hombre puede interferir con el plan divino, porque ese es parte de cómo fue creado el ser humano, y ese es el motivo por el que fue creado el ser humano para tener libre albedrío, pues obviamente el ser humano puede afectar el influjo de las lluvias y nosotros sentimos que todos estos fenómenos son fenómenos naturales que no tiene que ver nada el hombre, pero definitivamente todo tiene que ver el hombre. Si el hombre hace las cosas de manera correcta, las cosas suceden de manera correcta. Si el hombre crea caos y crea bloqueos y crea problemas, pues se repercute en las lluvias, en la calidad de la comida, en si hay sequía o no hay sequía. Lo que pasa es que nosotros no estamos acostumbrados a verlo de esa manera porque no hay causa y efecto inmediato, sino que las cosas no son tan claras, porque si fueran tan claras, entonces no tendríamos libre albedrío. Entonces, las lluvias en Sukkot, los granos en Nisan, las frutas en Shavuot. Entonces, ¿por qué Rosh Hashanah es Yom Hadin? Lo único que dice la Torá es que hay que tocar el shofar. Entonces, ¿cuál es la relación que tiene la fiesta de Rosh Hashanah con el concepto que tenemos de que ese es un día de juicio? Entonces la gente va a decir, bueno, es que es Libra y Libra es la balanza, pero esto es completamente secundario porque eso ya fue creado de, es como la manifestación del deseo divino. Entonces la pregunta es, ¿por qué particularmente es en Tishrei que es el juicio? Entonces, este es un tema interesante. Entonces, realmente tiene que haber un anclaje, tiene que haber que algo sucede ese día, que hubo juicio. Quiere decir, las cosas no son así como que Dios se le ocurrió, pues el día de hoy voy a hacer cuentas con la humanidad a ver cómo va. Tiene que haber un elemento que creó la fuerza para que nosotros año tras año tengamos lo que se llama el Yom Hadin, que es el día de Rosh Hashanah. Entonces, es muy interesante porque si nosotros nos vamos muy textuales con el texto, y es una forma de entender Breshit, porque esto tiene que ver mucho con Breshit, que es lo que estudiamos el año pasado, si nos vamos con la fórmula que Dios creó a través de 7 etapas o 7 días, pues resulta que Rosh Hashanah es el día en que Dios creó a Adán. Entonces, Dios comenzó la creación
Es una clase distinta, pero vamos a tocar elementos que hemos tocado anteriormente y los vamos a poder rescatar de muchos elementos que hemos estado trabajando en los últimos años. Entonces, vean esto, se los voy a hacer un poco gráfico, no lo tengo tal cual, pero lo van a ver de esta manera, lo van a ver bien. Nosotros sabemos que Dios creó a través de 7 días o 7 etapas o no importa, el concepto de día es un poco irrelevante, pero sabemos que la creación fue 7. Y nosotros sabemos que el día 1 de Tishrei viene siendo el sexto día de la creación porque es el día que se creó Adán. Pues realmente, si vamos para atrás, que estamos en el mes de Lul, nos vamos a encontrar que el primer día de la creación es el 25 del mes de Lul, porque tienes 25, que es el primer día, 26, 27, 28, 29, quiere decir tienes acá el día 2, el 3, el 4 y el 5, y resulta que el sexto día es el día que Dios crea a Adán. Entonces, lo que realmente es Rosh Hashanah no es la creación del mundo, es la creación de Adán. Entonces, ¿qué es Rosh Hashanah desde esta perspectiva? Es el cumpleaños de Adán. Adán aparece en el panorama de la creación el sexto día, que viene siendo el día 1 de Tishrei. Ahora, hay un midrash que dice qué fue pasando en este sexto día. Ustedes saben que cada día Dios dice, y fue Erev y Boker del primer día, y Dios creó el primer día la luz. Fue Erev y Boker del segundo día, Dios separó las aguas. Fue Erev y Boker del tercer día, Dios hizo las plantas. Cuando llega el sexto día, nosotros tenemos el Erev, que es la noche, y en el día, que es la parte creativa, la parte ordenada, el Midrash dice, a la primera hora, Dios decidió crear al hombre. A la segunda hora, juntó la tierra para crear al hombre. La tercera hora, agarró la tierra, la mezcló con agua y creó como un tipo de arcilla, como un tipo de cerámica para crear al hombre. En la cuarta hora, le puso piel al hombre. En la quinta hora, le hizo esto. En la séptima hora de la creación, Dios le insufló la Neshama al hombre que había creado, a Farmin Adama. En la octava hora, Dios le dijo al hombre que nombrara a los animales. En la novena hora le dijo que no comiera, más bien que comiera de todos los árboles del jardín y que se abstuviera de comer del etzadat. Y en la 10ª hora comió. En la 11ª hora fue juzgado. Y en la 12ª hora Dios hizo digamos que un plan alterno para que el hombre pudiera arreglar, por así decir, lo que había hecho. Entonces es muy interesante porque entonces tienes del sexto día, de la parte que es el Boker, que es el día, siempre la creación era en el día. La noche es Erev y viene de la palabra Erbubia, que en arameo significa revuelto, como que están los elementos revueltos, y Boker es claro. Entonces siempre la parte creativa no era en la noche, era en el día. Entonces en el Boker, pues obviamente el Erev tiene 12 horas, el Boker tiene 12 horas, y el Midrash nos dice cómo fue la creación del hombre, cómo fue procurando cada vez cosas, y dijo así, que en la hora 10, en la hora 9, le dijo, en la hora 9 le dijo que no comiera, más bien que coma de todo, como hemos dicho, y que no coma de Letzadat. En la 10ª hora comió,
En la onceava hora fue juzgado. En la doceava hora, de cierta manera, Dios lo absuelve. No es que no va a tener consecuencias, pero no lo destruye. El hecho es que, ok, va a vivir 1000 años, va a pasar a otro tipo de realidad, pero al final de cuentas somos los descendientes de Adán. Entonces, no es que fue condenado para toda la eternidad, simplemente pasó a otro plan y fue absuelto, por así decirlo. Por lo menos así dice el Midrash. Entonces, es muy interesante porque entonces resulta que el primero de Tishrei, que para nosotros es Rosh Hashanah, es la creación del hombre, pero resulta que hubo un juicio y que el juicio salió relativamente bien. Porque podrías haber dicho, falló el hombre, se acaba el mundo, vamos con otra creación. Pero no, Dios le dijo, mira, vas a tener que vivir 1000 años, porque Adán estaba destinado a vivir 1000 años. Vas a salir del Edén, porque quedarse en el Edén con un defecto era terrible, porque era eternamente dejar el defecto correr. Vas a tener que salir a arreglarlo, vas a hacer ticún de aquello que hiciste, y una vida provechosa, una vida buena, te va a regresar al Edén. Entonces, es muy interesante porque entonces resulta que sí hay un anclaje de un elemento de juicio que sucedió ese día. Y de ahí viene el concepto de que el día de Rosh Hashanah es el día del juicio. Y no nada más es el día del juicio, hay un precedente de que es a través del esfuerzo del hombre que Dios le da la oportunidad de arreglar aquello que echó a perder. Nosotros sabemos que podemos decir que era inevitable que comiera, que no había de otra, que aburrido hubiera sido que no comiera, pero la verdad es que nosotros pensamos así porque ya somos la realidad de Adán. Entonces, lo que pasó aquí fue la creación de Adán. Entonces, en pocas palabras, lo que significa es que Rosh Hashanah celebra la creación de Adán y celebra que Adán tuvo un juicio y celebra que el juicio tiene solución, tiene un buen precedente. Entonces, si nosotros tenemos que encontrar qué realmente pasó en Rosh Hashanah, esto es lo que pasó en Rosh Hashanah. Entonces, Rosh Hashanah no es el principio de la creación, sino más bien Rosh Hashanah es el principio de la creación del hombre. Y como todos los seres humanos venimos de Adán, Rosh Hashanah es una fiesta universal. Es una fiesta que atañe a cada ser humano que hay en el planeta. Entonces, que los judíos la celebramos y que los judíos tenemos el know-how de cómo manejar esta fiesta es diferente. Pero es una fiesta que debería toda la humanidad de estar conscientes, porque básicamente cada Rosh Hashanah lo que hace Dios es una auditoría de cada persona, no de la humanidad en general. No es un juicio así general de, a ver, ¿cómo va la humanidad? ¿Va bien? ¿Va mal? No. Hace un juicio personal cada persona, qué potencial tenías y qué hiciste con el potencial. Es una auditoría. Viene Dios y te pide cuentas. Te di vida, te di hijos, te di lana, te di viajes, te di un cuerpo, te di salud. Ok, ¿qué hiciste con esto? Entonces la persona tiene que rendir cuentas al creador y eso es exactamente lo que pasa energéticamente el día de Rosh Hashanah. Obviamente estas cosas suelen volverse más complicadas y este es el anclaje histórico de lo que pasó. Okay. Este es número uno. Número dos, siempre antes de Rosh Hashanah, el Shabbat antes de Rosh Hashanah, se lee una parashá que se llama Nitzavim. Es una parashá cortita. La parashá Nitzavim
significa parados. Y empieza de la siguiente manera, ahorita lo traduzco, dice, Atem, le dice al pueblo de Israel, ustedes, Nitzavim, están parados, Kulhem, todos ustedes, Lifnei Hashem me lo queja. Todos ustedes están parados este día frente a Dios, su Dios. Y usa una palabra muy particular porque dice Atem Nitzavim Hayom, la palabra Hayom, que significa, no nada más significa día, significa el día. Y entonces hace un análisis los Jajamim y explican que la palabra Hayom se refiere a Yom Kippur, a Rosh Hashanah. Siempre que aparece la palabra Hayom, es Rosh Hashanah. Si ustedes este año, cuando van al templo, van a estar cuando tocan el shofar, hay múltiples veces que se canta el Hayom. Hayom Aratolam, Hayom Tamid Lemitva. Quiere decir, hay todo el tiempo se canta Hayom. Cada vez que aparece en la Torah la palabra Hayom, es una referencia que se trata de Rosh Hashanah. Entonces resulta que siempre para Shani Tzavim está pegado a Rosh Hashanah porque es una alusión de Rosh Hashanah. Entonces la cuestión es una cuestión sumamente interesante porque el Arizal hace un análisis muy profundo. ¿Qué fue lo que Adán echó a perder? Entonces nosotros sabemos que Adán hizo su voluntad, no hizo la voluntad divina. Nosotros sospechamos que el mismo Dios quería, de cierta manera, que el hombre cayera. Podemos sospechar eso, podemos sospechar que quizás era inevitable que fallara, y si no fallaría ahorita, pues fallaría más adelante. Porque el hecho es que el concepto de Teshuvah es un concepto que fue creado antes que el hombre, porque la Teshuvah es el mecanismo mediante el cual el hombre puede caer y volverse a parar. No puedes crear a un ser imperfecto como es el hombre, perdón, es que estoy sufriendo de una piedrita en el ojo, así como que tengo una malestar, perdón. Tú no puedes darle a un ser como el hombre libre albedrío y pretender que no tenga nunca un desliz o un problema. Entonces, no es poca cosa, pero el hombre fue creado e inmediatamente hizo un het, un desatino. El sistema estaba preparado para que el hombre cayera. Obviamente no estaba destinado el hombre a caer, pero eventualmente si no hubiera caído ahorita, hubiera caído en otra cosa. Entonces, el concepto es que Dios no pide que no caigamos nunca, Dios no pide que seamos perfectos, pero Dios en todo su sistema creó un sistema en el cual la persona puede evolucionar, ir avanzando y puede caer y se puede recuperar. Es a través del esfuerzo, es a través de la conciencia, es a través de una vida, de otra vida, a través de muchos elementos que la persona puede superarse. Entonces, el sistema está preparado para que el hombre fallara. Y resulta que el Arizal hace un análisis profundo qué fue lo que pasó cuando el hombre comió del Etzadat. Nosotros sabemos que al hombre le dijeron, Mikol Etzagan Tojal, Ejol Tojal, comerás de todo, debes de comer de todo, es una orden, es una mitzvah que tienes que comer, y el hombre, y también es una mitzvah que no tienes que comer de este árbol en particular. Esto ya lo hablamos desde muchas perspectivas, y el hombre comió, ¿ok? Entonces, acá entra un tema muy interesante. Cuando el hombre come, el elemento que detona la prueba, obviamente, es un elemento llamado Nahash, que también tuvimos varias clases sobre la Nahash, y podríamos decir que Nahash es como el elemento del Yetzer Hará, o el Satán, que aparece
que realmente hace la historia interesante, porque si no hay tentación y no hay, entonces no hay prueba. Aquí era una prueba, entonces él viene a hacer una prueba. Probablemente, tomando en cuenta lo que hemos dicho del mal, Dios crea el mal para un propósito. Y el propósito que siempre tiene el mal es que el hombre caiga. Puede caer, puede no caer. No cada vez que tienes enfrente a ti un obstáculo caes. Hay veces ves un obstáculo y dices, esto es un obstáculo, no voy a caer. Pero la Nahash aparece, pensamos que aparece como un enviado divino que entra en la escena para crear la prueba, crear el drama. Y la Nahash habla con la mujer y la mujer escucha a la Nahash que hablaba y que hablaba de manera muy inteligente. La mujer cae y la mujer habla con Adán y Adán escucha a su mujer y por haber escuchado la mujer a la Nahash y por haber escuchado a Adán a su mujer, es que el hombre cayó. Adán y Java fueron expulsados del Edén, de este estado de existencia placentera. Entonces, evidentemente, dentro de todas las cosas que fallaron, pues la primera que es evidente que falló fue que escucharon, entonces hubo un problema en lishmoa, en oír. Y esto es un tema muy importante porque la única mitzvah que hay en Rosh Hashanah por la Torah es escuchar el shofar. Entonces, lo que yo estoy ahorita diciendo es que lo que el hombre cayó, que ahorita vamos a adentrarnos profundamente en esta caída, lo que el hombre cayó por el oído, por oír la mujer a la Nahash y por oír el hombre a su mujer. Por lo tanto, el tikkun tiene que venir a través del oído. Por eso el Rambam dice que la mitzvah del día y lo que va a reparar, lo que va a ser tikkun del problema, va a ser escuchar la voz del shofar. Y por eso la mitzvah, la única mitzvah de Rosh Hashanah es esa. Que los jajamim tienen otras cosas y por acá y por allá, pero la realidad, la cuestión, el mecanismo que puede protegernos, que nos puede ayudar a salir bien de este daño que creó Adán, que nosotros, mientras seguimos en este mundo y en esta realidad, es que no lo hemos arreglado, y que estamos en proceso de arreglarlo, pero no lo hemos terminado de arreglar. Por lo tanto, el hombre cayó por escuchar y el hombre tiene que arreglar a través de escuchar la voz del shofar. Y por eso la mitzvah es oír el shofar. Ahora vamos, esta es la segunda parte. Entonces, la primera parte entendimos que Rosh Hashanah, porque es Yom Adin, porque hubo Din, porque es la creación del hombre, etcétera, etcétera. En la segunda parte entendemos que el concepto de la Parashá Nitzavim es que sale que la palabra Hayom es sinónimo de Rosh Hashanah. Y hay muchos otros ejemplos que puedo citar, entre ellos el libro de Job, que cuando van a poner la prueba a Job de que pierda sus posesiones y pierda su dinero y pierda a sus hijos para ver si sigue siendo fiel a Hashem, ese día es, así dice en el libro de Job, dice, es Ayom, era Rosh Hashanah. Entonces Rosh Hashanah es un día que tiene din. No nada más eso, la realidad es que los jajamim, en base a un teilim, es que se dieron cuenta que ese día que se toca la trompeta, que es la truá, y ese día que tienes esto, y es el día que la luna está apenas creciendo, porque si ustedes se dan cuenta, todas las fiestas casi son el 15 del mes, que es cuando está la luna llena.
la única fiesta que tiene la luna casi inexistente es la luna del primer día de Rosh Hashanah, porque apenas la luna empieza a verse como un pequeño filetito. Entonces, si ven todas las fiestas, Pesach, Sukkot, día 15. La única fiesta que es cuando hay ocultamiento casi incipiente de la luna es la fiesta de Rosh Hashanah. Entonces los jajamim dijeron, si se toca el shofar y es cuando está oculta la luna, entonces es Yom Adin. Ellos también elaboraron y llegaron a la misma conclusión. Entonces lo que yo quiero ahorita abordar es una visión muy interesante que nos brinda el Arizal sobre este día. Nosotros sabemos que al hombre le dijeron, come de todo. El hombre estaba en un estado, digamos que neutro. Fue creado, fue puesto en Gan Eden, fue comandado a hacer unas cosas y a no hacer otras cosas. Quiere decir, su estancia en Gan Eden no estaba asegurada. Es más, ni siquiera fue creado en Gan Eden, fue puesto en Gan Eden. Fue creado de la tierra con un alma. Entonces, es como una mezcla interesante entre Olam Asiá y el Olam de mundos superiores. Podría ser el Olam Abriá, donde se crean las almas. Entonces, cuando llega el hombre al Edén, está en un estado neutral. Está en un estado que voy a poner así como la N de neutral. Si hace las cosas que Dios le dice, si hace el razón o la voluntad divina, te quedas y te quedas eternamente. Y si no haces la voluntad divina, te vas, te exilio. Y irse implicaba morir. Nosotros lo vemos como un gran castigo, pero la verdad es que desde la perspectiva eterna no es ningún castigo la muerte, porque expliqué que si tú hiciste algo mal y te quedaras en el estado de eternidad, te quedarías mal eternamente. Eso sí sería una tragedia. En cambio, Dios, en su infinita misericordia, aunque nos parece dolorosa la muerte, nos manda a un lugar temporalmente donde el cuerpo va a morir, pero el alma puede retornar y volver pues, a tener su estado de eternidad. Entonces, el plan es muy claro. Si haces el razón de Dios, no es que seas un robot. Si te convence que hacer la voluntad divina, por muchos motivos, te quedas. Y si no haces la voluntad divina y haces tu propia voluntad o le haces caso al otro, bueno, pues te tienes que ir de acá. Esas son las reglas del juego. No podemos ahí pelear porque Dios nos creó. Estas son las reglas del juego. Entonces, el hombre comió y para nosotros la consecuencia es, entramos en un mundo de proceso, entramos en un mundo de muerte, entramos en un mundo de más oscuridad, en un mundo donde el mal se vuelve más tangible. Todo lo que vivimos acá, antisemitismo, la shonará, muerte, enfermedad, carencias, pobreza, injusticias. Ese es el mundo que vivimos. También es el mundo donde tenemos placer y podemos ir de viaje y podemos disfrutar a la familia y podemos comer y podemos pasarla bien y podemos escuchar música. Tiene cosas muy buenas, tiene cosas muy malas. Ese es el mundo en el que vivimos. Pero eso es a nivel exterior. Eso es lo que vemos a nivel filosófico, lo que vemos a nivel psicológico. Pero ¿qué realmente, en qué realmente falló el hombre y qué fue el daño que causó? Es un daño mucho más profundo de lo que pensamos. Entonces, aquí les quiero recordar que nosotros estudiamos con mucho detalle el año pasado que Bereshit tiene dos narrativas. En la primera narrativa es una narrativa en donde todo
está creado por Elohim. La creación es un proceso de 7 días o de 7 etapas que empieza creando Dios orden, luz, hasta llegar a Shabbat. Y hay un segundo relato en el que se centra más en la creación del hombre y en Gan Eden, en donde el nombre de Dios que aparece es Hashem. Perdón, lo escribí mal, pero ahorita lo arreglamos. Hashem Elohim. Y básicamente, estos son los dos nombres que aparecen en la parasha de Bereshit. Nosotros sabemos que Dios tiene muchos otros nombres, pero explícitamente en la parasha de Bereshit aparece el nombre Elohim y el nombre Hashem Elohim. También hemos explicado que Elohim siempre está relacionado al Din y Hashem está relacionado a Rahamim. Quiere decir, Elohim es el nombre de Dios de la justicia y Yud-Kei Vav-Kei es el Dios de la misericordia. Y la realidad es que el hombre requiere de ambas. Requiere de misericordia y requiere de Din. Requiere de orden y requiere de buena onda. Así es. Por este motivo, dice el Arizal, y es algo que realmente me fascinó, porque ayer oí este shiur, dice que cuando el hombre no hizo la voluntad divina, creó un crack en el sistema. Entonces nosotros tenemos la idea de que de Dios no sabemos nada, Dios es la fuerza infinita, buena, persistente. Dios no puede ser afectado por la creación, porque Dios está por encima de la creación. Pero el nombre de Dios no es la esencia de Dios, pero es el proceso mediante el cual Dios transmite su luz y da vida a todo el sistema. Entonces, este es el famosísimo idea que el árbol de la vida está inscrito el nombre de Dios y tenemos, como ya lo hemos dicho muchísimas veces, tenemos el Kutz del Yud, el Hei, el Baf y el Hei. Bueno, resulta que cuando el hombre comió y la mujer comieron, hubo un crack, hubo una dislocación en el nombre de Dios. A Dios no le pasa nada, porque Dios está por encima de toda la creación y por encima del mismo nombre que Él nos dio a conocer. Pero con respecto a la creación, hubo un problema y el problema se dio en los dos nombres de Dios. En el nombre Elohim, se los voy a poner en hibrid porque es muy importante que vean qué fue el problema que hubo. En el nombre Elohim, y en el nombre de Yud-Kei, Vav-Kei, en ambos hubo una ruptura. Hubo como un bloqueo, por así decir. En el nombre de Elohim se separó la palabra Elo de Im. Se separó esto de esto. Y en el nombre de Yud-Kei Vav-Kei se separó esto de esto. Si lo tenemos que traducir al árbol de la vida, lo que sucedió es que normalmente nosotros hemos explicado que la luz fluye en el sistema de manera perfecta. Hashem no es hoy te doy, hoy no te doy, hoy me caes bien o no, hoy no me caes bien. Dios es eternamente bueno, bondadoso, justo, precioso. Entonces, el deseo de Dios es darnos. Si el deseo de Dios es darnos, porque hay hambre,
porque hay sequías, porque hay huracanes, porque hay temblores, porque hay niños enfermos. ¿Por qué? Bueno, todo lo que sucede que no es perfecto es por bloqueos energéticos. Y básicamente la luz baja Keter, Jochma, Binah, Gesed, Din, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod y Malhut. Entonces, si el sistema estuviera perfecto y todo el sistema está alineado a la voluntad divina, todo fluye perfecto. Entonces, aquí sale Dios, que caiga lluvia hoy, porque hoy es el mejor día para que el trigo crezca, va a caer. Ah, pero ¿qué pasa? Por motivos variados del hombre, porque el hombre tiene libre albedrío, por egoísmo, por negatividad, por malas cosas, por malas decisiones, etcétera, etcétera. El hombre cuando comió del Etzadat creó una ruptura o creó una dislocación en el nombre de Dios en el que separó el Yud-Kei del Vav-Kei. Entonces, vamos a repetir el ejercicio. Viene Shem, manda su luz a Keter, va a Jochma, va a Binah, y cuando quiere bajar de Binah, la Barajá, al sistema de acá, se topa con un toldo, se topa con un bloqueo. Entonces, esto representa un problema muy grande, porque entonces ya no va a bajar la braja, ya no va a bajar la luz, ya no va a bajar el agua, ya no va a bajar esto, ya no va a bajar la salud de la manera correcta. Va un poquito, va a caer, un poquito va a caer. Entonces, al final, lo que va a llegar aquí va a ser tan poquito porque hay bloqueos. Entonces, realmente el problema que causó Adán es que dislocó en Elohim la Yud y la Mem. Quiero que lo vuelvan a ver porque es muy importante verlo en Ibrit. Del nombre de Shem, Elohim, separó Eloah de la Yud con la Mem, y de Yud Kei Vav Kei separó la Yud Kei de la Vav Kei. Entonces quedó Yud Kei por un lado, Vav Kei por otro lado. Quedó la palabra Eloah por un lado y esta palabra por el otro lado. De manera casi mágica, obviamente nada más el Arizal y gente de esta categoría se le puede ocurrir. Resulta que estas letras dislocadas, si las juntamos, forman la palabra Hayom. Acá tenemos la Yud y la Mem, y la Baf y la Hei. Entonces resulta que Hayom, que es sinónimo de Rosh Hashanah, es el día que podemos remediar el problema que causó Adán. Podemos reubicar el nombre, rearrange el nombre de Elohim y el nombre de Yud-Kei Vav-Kei para que fluya la bendición, la brajá, la parnasá, la salud, la paz, la armonía a nuestras vidas. ¿Cómo lo hacemos? Pues como el problema fue que escuchamos a la Nahash y el hombre escuchó a la mujer que había escuchado a la Nahash, entonces tenemos que reparar, tenemos que hacer tikkun sobre la Shmiá. La Shmiá es Dios, en la Torah no existe la palabra obedecer. Dios nunca dice obedéceme. No existe la palabra obedecer. Cuando Dios quiere algo, dice su voluntad y tú oyes su voluntad y ahora puedes hacer su voluntad o te vale la voluntad divina. Haces tu voluntad. Entonces, tomando en cuenta qué hizo Adán, nosotros sabemos que la sefirá más alta se llama Keter.
Keter es corona, ¿ok? La Sefirá de Keter en acciones humanas, porque es la única forma que podemos entender, es razón. Así como Gesed es benevolencia y Din es juicio y Hod es empatía, cada una de esas sefirot tiene alguna correlación con alguna relación humana, pero resulta que Keter es la voluntad, que en hebreo voluntad se dice razón. Entonces, el hombre está con una disyuntiva cuando fue puesto en Gan Eden. O hacer la voluntad de Dios o hacer su propia voluntad. Al final de cuentas, la prueba de Adán se remonta a eso. O hago A o hago B. Entonces, no había C, ni D, ni X. La realidad edénica, como lo dijimos muchas veces, era blanco y negro. De todos los árboles come y del árbol de Etz no comas. Entonces, el árbol de la vida está diseñado para recibir. ¿Qué te recibe? La luz, la brajá, y conecta todo el sistema. Pero lo que hizo Adán es obliterar Keter y en vez de usar Keter, usó la otra sefirá que se usa en vez de Keter, que es la sefirá de Da'at. Es interesante porque Keter y Da'at son muy parecidas, pero la diferencia es que Keter es la voluntad, que es como poner tu voluntad a la voluntad divina, y Da'at es mi voluntad. ¿Por qué? ¿Qué dijo Adán? No, yo quiero aprender, yo quiero entender, quiero entender el conocimiento. Yo no voy a creer todo lo que me dice Dios, yo quiero pasar el proceso. Entonces Dios le dice, ok, si quieres pasarte el proceso, pues pásalo. Y ya. Quiere decir, el concepto es un concepto muy claro. No puede haber, acuérdense que en Sefer Yetzirah dijimos, hay 10 sefirot, no son 9, no son 11. Si ahorita contamos la sefirot, aquí hay 11. Entonces no pueden haber 11, porque o está Keter o está Dat. Y lo que le pasó a Adán es que Adán borró el Keter. Y al borrar el Keter, separó el Yud-Kei del Vav-Kei. Esto es lo que pasó a nivel cósmico. Obviamente, esto no afecta a Dios, pero afecta a la creación. Entonces, ahora tenemos un día que se llama Hayom, y resulta que ese día Hayom, un segundito, ¿Ese fue el primer bloqueo energético? es el primer bloqueo energético, pero es el bloqueo energético que determina cómo nosotros vivimos. Porque al final de cuentas nosotros somos producto de ese bloqueo energético. Nuestra realidad energética es completamente producto de esta decisión de Adán. Porque al final de cuentas, nosotros somos Adán. Al final de cuentas, cuando nosotros tenemos la voluntad de Dios, miren, la verdad es que la voluntad de Dios ya la sabemos. Cuando Dios dio la Torá, Dios dio su voluntad. Dios dijo, quiero que cuiden el Shabbat, quiero que respeten a sus padres, quiero que den 10% de diezmo. Dios nos dio la fórmula perfecta para vivir en perfecta armonía para que este sistema sirva perfecto. Y el ser humano se rehúsa a entender este sistema. Quiere él encontrar, ahora vamos al comunismo, ahora nos vamos al socialismo, ahora vamos al feudalismo, ahora vamos al capitalismo. El hombre sigue probando cosas y está desarrollando cosas y la realidad es que nada sirve. Obviamente hay cosas que sirven mejor que otras. Sirve mejor el capitalismo que el comunismo, pero tampoco el capitalismo es la solución. Entonces, es interesante porque la voluntad de Dios es la voluntad de Dios. Y el hombre seguimos en el afán
de nosotros sabemos mejor que Dios. Se llama el síndrome del Iberhojem. Eso se dice en Yiddish. Como que el hombre piensa que sabe más. Yo sé más. Yo sé que lo que es bueno para mí. Dios puede ser que me creó, pero no necesariamente Dios sabe lo que es bueno para mí. Entonces, este es un concepto fascinante, porque básicamente la fiesta de Rosh Hashanah nos provee de la capacidad de enmendar este problema. Les va a impresionar lo que les voy a decir. Entonces, en este momento, nosotros ya tenemos varios elementos, ¿ok? Ya tenemos el concepto de qué se celebra en Rosh Hashanah, ya entendemos que es el día de Ayom, ya entendemos que hubo un juicio en la creación cuando el hombre fue creado, y que el precedente respecta al juicio. Entonces, básicamente ahorita lo que vamos a explicar, vamos a tratar de entender qué pasa con el shofar. Porque el shofar es el instrumento para hacer tikkun. Obviamente no es el único instrumento, pero es el instrumento para hacer tikkun ese día. ¿Y qué se puede hacer ese día? Ese día podemos enmendar el problema que causó el hombre al dislocar el nombre de Dios y separar el Yud-Kei del Vav-Kei y el Eloah del Im. Entonces, aquí vamos a ver dos cosas que suceden y que es el principio fundamental de Rosh Hashanah. Cuando nosotros analizamos qué tiene de Rosh Hashanah especial con respecto a otras fiestas, lo más importante en Rosh Hashanah es lo que se llama, perdón, el Musaf. Es decir, todos los días nosotros tenemos 3 tefilot, que es Shaharit, Minja y Arbit. En Yom Kippur tenemos 5, porque incluye Neilá y incluye Kol Nidre, ¿ok? Pero todas las fiestas, incluyendo Shabbat, tenían un corbán que se llamaba el corbán Musaf, que viene de Leosif, de aumentar. Entonces, si tú vas al Shul en Shabbat normal y llegas a las 11:30, pues ya no llegaste a Shaharit, ya llegaste a Musaf. Lo especial de Rosh Hashanah es el Musaf, porque es en el Musaf que se hace la abodá, se hace el trabajo de reparación del día. Y es muy particular lo que se hace. El Musaf de Rosh Hashanah tiene 3 secciones. Tiene una sección que se llama Zichronot, que son recuerdos, Malhuyot, que son himnos de alabanza a Dios, que es el Melech, y tenemos Shofarot, tocar el shofar. Entonces los Zichronot se leen, son como recuerdos que nosotros le recordamos a Dios ciertos momentos en la historia de la humanidad y particularmente del pueblo de Israel, en donde el pueblo de Israel o Dios tuvo misericordia y nos juzgó para bien. Por ejemplo, la creación de Adán. Por ejemplo, Dios pudo haber destruido todo con Noé y al final no destruyó todo, se quedó con Noé y con su estirpe y de ahí salieron todos. Se recuerda la entrega de la Torá, se recuerda que da Itzhak. Quiere decir, son momentos especiales en la vida de las personas y del pueblo. ¿Ok? Malhuyot son alabanzas a Dios como Melech. Y shofarot es tocar el shofar. Entonces, cuando nosotros llegamos al templo, particularmente las mujeres que llegamos un poco más tarde, llegamos a Musaf para oír el shofar. Entonces llegamos a Musaf. Y dentro de los shofarot, dijimos que el día se llama Yom Zichron, que tiene que ver con Zichronot, con el recuerdo, Truá. Quiere decir, el sonido más importante que está asociado a Rosh Hashanah
es el sonido de la trúa. Ahora, la verdad es que los jajamim tienen una tradición de que no puedes tocar trúa y ya. Entonces hay 3 sonidos que tienen que acompañar la trúa. El primero es el tequía. Luego está otro sonido que es el shevarim. Y después está el trúa. Entonces, es muy interesante porque nosotros oímos que tocan y que tocan y que tocan y que tocan y luego lo repiten y lo tocan y tocan 101 veces por muchos motivos, pero el concepto es que realmente se comporta como un candado. Nosotros queremos abrir ese candado vibracional para hacer la reparación del problema de Adán. Y como no sabemos la combinación del candado, entonces hacemos diferentes combinaciones para atinarle alguna. Es como cuando te dan un candado y te dicen, bueno, ábrelo. Bueno, pues pruebas diferentes combinaciones hasta que una le atinas y se abre. Si tienes la disciplina y el tiempo y la paciencia, cualquiera puede abrir un candado simple. Entonces los jajamim crearon esto para crear la combinación perfecta porque a ciencia cierta no saben la combinación perfecta. Entonces sabemos que el tequía es un sonido completo. Es Shevarim es un sonido que está cortado en 3. Es 3. Y después viene truá, que son 9 cortes, como un llanto. Son 9 veces. No vamos a hacer un análisis de eso lo voy a hacer más en el masterclass, pero lo importante quiero que vean que es increíble, es que realmente el Shevarim, se lo voy a escribir en hebreo, y acá está el Truá. Lo más increíble es que el sonido Shvarim, que es un sonido cortado, y el sonido Truá, que es un sonido ultra cortado, que es como un llanto, tienen la clave mágica de esta clase, que es la clave de Rosh Hashanah, que tienen la reparación del Yud y del Mem y el Baf y el Hei. Entonces dijimos que el nombre de Elohim se vio afectado por el Jet de Adán. Entonces el nombre de Elohim se arregla con el sonido de Shvarim. Y el sonido de Truá arregla el orden de Yud Kei Baf Kei. Lo cual es fascinante. ¿Por qué? Porque No nosotros entendí. sabemos ¿A dónde pones la VAV? La VAV no la veo dónde. Cuando la Teruá, no, o acá. sea, hablabas antes de esto que la I y la M y luego la VAV y la G. ¿Pero por qué la VAV? ¿Cuál es la palabra que tienes que unir otra vez? Lo que pasa es que acuérdate que es la palabra Hayom. ¿Dónde está VAV ahí? Hayom. Es que la O, acuérdense que se Ah, pronuncia O, sí, pero sí. es la Baf. Ok, Entonces, perdón. realmente es una cosa increíble, pero lo que explica esto es que cada uno de estos sonidos representa uno de los abot. La tequía representa a Abraham, porque Abraham hizo la voluntad de Dios exacta. Es decir, cuando nosotros vemos el día de Rosh Hashanah está muy alineado a Akedat Yitzhak. Sabemos que se toca el shofar porque iban a matar a Yitzhak y salió el carnero y en vez del carnero Dios le dijo que no mate a Yitzhak y que mate al carnero y del carnero sacamos el cuerno para tocar el shofar. Y eso es lo que se lee el segundo día de Rosh Hashanah, que ahorita voy a explicarle rápidamente porque hay 2 días. Entonces, el tequía es una línea recta porque es la rectitud y el
la claridad de hacer el razón de Dios, porque Abraham no titubeó. ¿Cuál quiere decir? Abraham, cuando le dijeron, pues agarra a tu hijo y sacrifícalo, él no le dijo a Dios, oye, pero ¿por qué? Quiere decir, sabemos que Abraham sabía discutir, porque Abraham discutió con Dios de todo, hasta de los de Sodoma y Gomorra habló a favor de ellos. Cuando le dicen, tienes que matar a tu hijo, se paró a primera hora y dijo, si lo tengo que hacer, lo tengo que hacer. Yo oí a Dios, él no tenía un problema de oír. Él hizo el ticún de Adán, lo hace Abraham. Pero Abraham es una persona. Abraham no basta para ya la humanidad que se había desarrollado. El sonido de Shvarim es el sonido de Isaac. Porque con Isaac el din tiene un corte. El din significa esto es tuyo, esto es de esto es un vaso, esto es una pluma. Quiere decir, el din pone límites. Entonces, es interesante porque nosotros siempre decimos, Rosh Hashanah es Yom Adin. Y Yom Adin, sabemos que el nombre de Elohim está relacionado a Din, así como el nombre de Yud-Kei Vav-Kei está relacionado a Rahamim. Entonces es interesante porque si te das cuenta, el sonido de Shvarim arregla el nombre de Elohim porque hace la unión y hace el tikkun del Shem de Elohim, porque es el Shem de Din. Y la teruá, que es el secreto completo de Rosh Hashanah, porque Yom Zichron Teruá, arregla la dislocación que tenía el Yud-Kei con el Vav-Kei. Entonces, Anet, sí, ¿pero por qué dijiste que Shvarim es Yitzhak? porque la naturaleza del Gesed, que es Abraham, es que es una cosa completa. Por eso es una línea completa. Shvarim es algo cortado. Siempre el din es separar. Siempre en el din ya aparece el 2, aparece las aguas de arriba y las aguas de abajo. Entonces, siempre Shvarim tiene que ver con Itzhak. Y entonces el nombre que se arregla tocando Shvarim es el nombre de Elohim que está relacionado al din o Geburah, que es Itzhak. Pero el que arregla y restablece todo el sistema es la Truá, porque la Truá restablece el Yud-Kei con el Vav-Kei y permite que la energía fluya de manera perfecta. Y ahí entonces se arregla el problema de la dislocación entre el Yud-Kei y Vav-Kei, porque esa separación de lo de arriba y de lo de abajo es lo que tiene al mundo mal. Entonces, vean qué interesante. Todo mundo pensamos que como Rosh Hashanah, Aidin, la sefirá que se está jugando en Rosh Hashanah es la sefirá de Dino Geburah, pero no es así. Y eso es lo más fascinante de todo. Cuando nosotros vemos el árbol de la vida, se van a reír, pero en la clase del agüizo hicieron un sello para que cada vez que pongo el de este, ya nada más ponen el sello y ya no lo tienen que dibujar. Está Está muy bueno eso. chistoso, está muy bueno. Lo dijimos de broma y una chava dijo, pues yo lo mandé a hacer. Está muy lindo. Nosotros claramente dijimos que Adán dislocó el Yud-Kei del Vav-Kei. Entonces está el Yud acá, el Hei, esto es Vav, que es de Irampin, y el Hei. Estaba, por así decir, dislocado. Había un bloqueo entre lo que es el mundo de arriba y la voluntad divina y lo que llega acá. Por eso llega acá a cuentagotas y por eso acá hay mal y hay hambre y hay guerras y hay ignorancia y hay abuso y hay gente violenta y hay Hamas y hay Hezbollah. Este mundo está como está por este bloqueo. Este bloqueo en Yom Kippur lo podemos arreglar. El hecho es que Abraham lo arregló. ¿Cómo es que lo arregló Abraham? Y esto es una cosa bastante fascinante. Nosotros explicamos que para poder obtener toda la braja y para poder alinear todo el sistema,
nosotros tenemos que poner Keter en su lugar. Porque Adán cambió Keter por Dat. Dat, aunque parece una cefira muy linda, la verdad es que Dat, en términos del cuerpo, es como el cuello, separa la cabeza del cuerpo. Dat es mi voluntad. Keter es la voluntad de Dios. Entonces, en Rosh Hashanah es muy interesante porque Rosh Hashanah es la festividad en donde nos están juzgando, en donde todos tenemos cola que nos pisen. El que no está bien en Kashrut, entonces no está bien en estudio de Torah. Y el que no está bien respetando a sus padres, quiere decir, todos tenemos defectos. Es la naturaleza de la creación que es defectuosa. Entonces tú no puedes venir con Dios y decirle, bueno, júzgame y pues dame lo que me merezco y pues ni modo. Tú cuando llegas a Rosh Hashanah, pues llegas con un elemento de humildad. Porque dices, la verdad es que el día de Rosh Hashanah, Dios te dice, mira, como dije al principio, te di salud, te di vida, te di lana, te di esto, te di el otro. A ver qué hiciste con todo lo que te di. Te di presupuesto, quiero ver tu desempeño con ese presupuesto. Pues la verdad es que nadie puede sentirse que me juzguen, yo hice todo bien. Yo creo que nadie en el mundo tiene esa soberbia de pensar que hizo las cosas bien, porque la voluntad de Dios sí quedó plasmada en la Torah. Para los Goim, para los Yehudim, para las mujeres, para los hombres, para los Kohanim. Cada persona tiene un plan de cómo servir a Hashem y qué quiere Hashem de él en la Torah. Entonces, cuando llegamos a Rosh Hashanah, no somos unos léperos de decirle a Dios, bueno, pues júzgame y espero que me vaya bien, pero pues si no, ni modo. Y entonces, nosotros llegamos ahí y tenemos que conmover a Dios. Tenemos que crear en Dios una emoción que sienta que somos sus hijos, que no somos sus trabajadores, que no somos ajenos, no somos así como, pues lo que avanzaste te pago y lo que no, no te pago y te retengo tu dinero. Entonces, por eso estamos todo el tiempo creando en él un elemento de identificación emocional. Cuando tú rezas, tú puedes rezar todos los días y puedes decir la Amidá y puedes decir Shema Israel, puedes decir todo, pero el shofar tiene un elemento emocional, como un llanto. Entonces tú no te presentas con Dios como yo soy perfecto, al contrario, te presentas con Dios humildemente y llorando. El sonido del shofar es como un llorido, donde le pides a Dios que te juzgue con misericordia, que te dé oportunidad. Decirle, mira, no fui perfecto, dame oportunidad para que me siga mejorando. Entonces, el trabajo de Rosh Hashanah no es pedir perdón. Para eso tenemos los Aseret Yemei Teshuvah y para eso tenemos Yom Kippur. En Rosh Hashanah no hay Bidui, no hay Asham, no Bagad, no hay nada de eso. En Rosh Hashanah no te acercas a las personas a pedirles perdón, eso es después. ¿Qué hacemos en Rosh Hashanah? En Rosh Hashanah lo que hacemos es alinear nuestra voluntad y poner el Keter a Dios. Por eso el Musaf es Zichronot, recuérdate que somos tus hijos, Malkuyot, tú eres el Melech, y Shofarot, te queremos convencer emocionalmente que somos tus hijos y que nos juzgues como juzgas a un hijo. Pues a un hijo lo educas, lo puedes regañar, pero al final de cuentas, todo lo que haces de poner límites a tus hijos o de regañar a tus hijos es para el bien de tus hijos, no es para quitarles. Tú lo que quieres es darles a tus hijos. Lo que quieres es crear
la situación para poderles dar y que se sientan merecedores de lo que les vas a dar. Esto resulta que la restauración del nombre de Yud-Kei Vav-Kei es que Rosh Hashanah no es el día de Din. Claro que se hace Din, es el día de Keter. El día de Rosh Hashanah es el día que nosotros ponemos el Keter, le ponemos la corona a Hashem. Entonces, cuando tú le pones la corona a Hashem, le dices, tú eres el rey, tú eres Avinu Malkeinu, tú eres nuestro padre, tú eres nuestro rey, tú sabes cómo llevar el mundo, tú sabes cómo deberíamos de ser nosotros, y te pedimos que nos juzgues para bien y que nos des otro año de vida, que nos des salud, que nos des chance para seguir avanzando. Entonces resulta que toda la restauración de Rosh Hashanah la logramos al poner la corona al Melech. Nos quitamos nosotros del centro de la corona y del control y le damos el control a Dios. No podemos hacer teshuvá si no tenemos claro en qué estamos bien y en qué estamos mal. Si el hombre se queda encerrado con su propia definición de qué es bien y qué es mal, entonces, ¿en base a qué haces teshuvá? Nada más puedes hacer teshuvá si sabes quién está arriba de ti. Entonces, es un día de muchísima humildad. Todo el servicio de Rosh Hashanah es coronar a Dios tu rey. No es pedir perdón, no es pedir nada. Es decirle, dame vida, dame salud, dame esto, dame el otro, para seguir haciendo tu voluntad, para que logre eventualmente hacer tu voluntad. Y si he fallado, voy a pedir perdón por aquellas cosas, pero tú eres mi rey. Y ese es todo el servicio de Rosh Hashanah. Y toda esta restauración se logra a través de crear en Dios un elemento de compatibilidad con nosotros. Dijimos que en esas 12 horas que crearon Adán, en la hora 7, Dios le insufla el alma, le sopla por la nariz y lo llena de vida y le da la neshama. Cuando nosotros soplamos por el shofar, le estamos diciendo a Dios, somos tus hijos. Nosotros no somos seres que creaste de la generación espontánea. Tú nos diste vida, tú nos insuflaste a tu aliento, reconócenos. El mismo aliento que tú nos estás dando, a través de ese aliento, nosotros nos presentamos humildemente, y esa humildad es la teruá, porque la teruá es como un llanto. Si tú oyes el tru, 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 es como cuando alguien ya rompe en llanto y las palabras se quedan cortas comparadas con las emociones. Porque no estamos apelando a Dios a través de únicamente las palabras, usamos las palabras, pero es un día en el que estamos urgidos de despertar compasión en Él, que nos diga, bueno, es como cuando viene un hijo tuyo y te dice, perdóname, la regué, hice algo mal, no te hice caso, pero perdóname, no lo quise hacer. Cuando viene un hijo y te dice eso, dices, bueno, te voy a perdonar, te voy a dar otra oportunidad. Es exactamente lo que te estamos haciendo nosotros en Rosh Hashanah. Entonces, estamos casi en vísperas, estamos a unos días. Las comunidades desde antaño, en el mes de Elul, se ponen a hacer Selijot. Quiere decir, no puedes llegar a Rosh Hashanah de sopetón. Tienes que crear. El mes de Elul es un mes que no tiene fiestas. El mes de Elul es Ani, Ledodí, Bedodí, Li. Y esto es, con eso voy a acabar esta clase, y es muy, muy bonito lo que les voy a decir ahora. Cuando nosotros vemos la palabra Elul, perdón, el mes de Elul es el mes de Virgo, se escribe así, Elul. Dicen los Jajamim, que es el acrónimo de Shir Hashirim, del Cantar de Cantares, que dice Ani, Ledodí,
bedodi li. Yo soy para mi amado como mi amado es para mí. Cuando vino el rabino Jacobson, que vino antes de que fuera yo a España, de una clase sobre Elul, vendí un libro muy lindo que por ahí tengo, y él dijo una cosa muy, muy hermosa que me conmovió mucho. Normalmente las fiestas son citas que Dios te hace a ti. Luego Rosh Hashanah es la cita que Dios te hace para presentarte en juicio. Y Pesaj es la cita que Dios te hace para que comas el Corban Pesaj. Como que las fiestas son citas que Dios ya planeó, calendarizadas para encontrarse en cierto momento del año contigo y con Él. Esa es la definición de un Moed. Las fiestas judías se llaman Moadim. En Elul no hay Moadim, quiere decir, no hay fiestas. Y es un mes en el cual Dios te da la oportunidad, no que Él comience la relación, sino que tú empiezas la relación. Por eso dice, Ani le dodí, yo estoy para mi amado, como mi amado es para mí. Normalmente estamos como a merced, o estamos en las manos de Dios. Dios nos llama, vamos. En esta ocasión, en el mes de Elul, el que empieza la relación, el que empieza a crear esta conciencia de nuestra relación única que tenemos con Hashem, somos nosotros. Por eso el mes de Elul no tiene fiestas, para no tener distracciones y que podamos nosotros crear una conciencia y llegar algo preparados a Rosh Hashanah. No puedes llegar a Rosh Hashanah y nada más llegar bien arreglado y estar ahí. Tienes que hacer un poco de trabajo, de introspección, de teshuvá, de prepararte un poco para que llegues y sea conmovedor el día del juicio. Es un día que hay conmoción, es un día, dicen, es muy interesante, siempre en Rosh Hodesh, y obviamente Rosh Hashanah es Rosh Hodesh, siempre se dice Alel. Alel es una serie de Teilim que se hacen como agradeciendo a Dios de manera alegre. En el mes de Tishrei no se hace Alel, en Rosh Hashanah no se hace Alel. Dicen, ¿por qué no se hace Alel? Dice, ¿cómo vas a hacer Alel si Dios te está juzgando? Leemos, el día de hoy se decreta quién va a vivir y quién va a morir, quién va a vivir en paz, quién va a vivir y va a pasar por guerras. Es muy fuerte. Ahora, una cosa que oí el día de ayer que me pareció muy importante es que, no sé si ustedes recuerdan, pero el año pasado no se tocó el shofar porque cayó en Shabbat. Y los jajamim reglamentaron que en Shabbat no se toca el shofar porque puede haber un problema de que la gente no llevó el shofar al templo y tengan que cargar en Shabbat. Entonces, para no romper Shabbat, no se toca el shofar. Así es la ley entre todos los judíos. No hay nadie, aunque tengas el shofar ahí en el templo y no lo tengas que cargar, los jajamim hicieron una tacaná de que en Shabbat no se toca el shofar. Pero hay algo muy interesante. Los años que no se toca el shofar son años que hay un din muy duro. Y tuvimos un año muy duro. La verdad, no sé ustedes, pero yo creo que todos hemos tenido un año muy difícil. Lo que ha pasado en Israel, lo que ha pasado en la Golá, cómo se resurgió el antisemitismo, cómo todo el mundo se paró con sus libelos. Ha sido un año sumamente duro que todos los hemos resentido en alguna cosa. Lo bueno es que este año, Baruch Hashem, tenemos 2 días de shofar y por lo tanto vamos a esperar que sea un año que el juicio fuerte se disuelva, que se haga tikún, que tengamos la oportunidad de ver progreso, de ver paz, de ver a un Israel fuerte, de ver un mundo que deje la ceguera, que deje las narrativas falsas, tendenciosas, antisemitas, negativas contra Israel. Porque al final de cuentas, la verdadera solución para este mundo es la Torah.
En la Torá dice cómo alinear la energía del sistema para que en este mundo haya paz, haya abundancia, haya salud, haya comida, haya agua, haya todo. Y lo último que ha hecho la humanidad es seguir la Torah. Entonces nosotros somos los enviados de Hashem con un mensaje que el mundo necesita a gritos. Y por lo tanto, tenemos un compromiso con Hashem de hacer nuestra labor. Y también esa es también una carta importante que tenemos por la cual Hashem nos tiene que extender nuestros años de vida y extender la fuerza de Israel, porque hay un trabajo que hemos hecho pero no hemos terminado de hacer, que es llevar la Torá a toda la humanidad. Porque la Torá y el judaísmo no es el problema, es la solución real a este mundo caótico en el que vivimos. Quise darles esta clase porque me parece que nos deja una importantísima lección de la importancia que tiene Rosh Hashanah en nuestras vidas. Lleguemos al shul a escuchar el shofar con esta conciencia. Cuando uno oye el shofar, se levantan muchas emociones. Hay gente que tiene miedo, hay gente que le da alegría, hay gente que le da escalofríos, hay gente que le da... No hay una persona que no se conmueve con el sonido del shofar. Ya ni me meto en la física de la vibración del shofar, porque esa también es muy fascinante, pero genera emociones. Y recuerden que las emociones son las que generan y precipitan las cosas en este mundo. Entonces, lo más importante cuando oímos el shofar es coronar a Hashem como nuestro rey. Y si lo hacemos, está perfecto. Hay mucha gente que se asusta y se pone muy ansiosa y le dan ganas de llorar y quiere pedir y quiere hacer. Específicamente cuando oímos el shofar, tenemos que saber que el que lleva la corona y el que está arriba de nosotros y el que nos creó y el que sabe cómo arreglar los problemas de nuestra vida personal y del mundo en general es Hashem. Y le pedimos que nos dé la oportunidad para que tengamos una vida buena y podamos seguir trabajando en nuestro tikkun personal y en el tikkun eventualmente de Am Israel y pues el de la humanidad, que al final de cuentas para todos es importante.